¿Dónde veía? Doctor, yo tengo Mándame. una duda. ¿El examen lo va a ir poniendo, bueno, lo va a poner de lo que ha estado explicando? De lo que he estado explicando, que obviamente pues también incluye las diapositivas, por eso se las pongo. Este, vamos a decir que un 70% viene de lo que digo y de las diapositivas. Claro, con un poquito de pensarle, ¿no? No les voy a preguntar nada más de qué color es el caballo blanco de Napoleón. O sea, hay que pensarle un poquito, pero viene, es de lo que vimos. Y un 20, 30%, eso sí lo saco del libro. O sea, de libros de farma, pues, para distinguir a los que quieren pasar de los que quieren sacar buena calificación. Gracias. Bueno, entonces si no hay otra pregunta, esta diapositiva, pues es tal vez de los fármacos más exitosos que ha habido hasta ahorita de la serotonina, pues están la buspirona, que todavía no logra el éxito con los psiquiatras porque como que prefieren tener al paciente un poquito con depresión del sistema nervioso, así medio adormilado. Todavía no saben qué hacer con un ansiolítico que no provoque sueño, pero bueno, ahí es lo que están usando. Los sumatriptanes, eso sí, ya son ampliamente usados, no tanto como el Cafergot, pero de las medicinas de prescripción para migraña, el sumatriptán y los otros triptanes, están siendo usados. Como para la depresión o depresión con rasgos esquizoides, generalmente, y eso no quiere decir nada peyorativo, o sea, hay depresiones que tienen este tipo de rasgos y se atienden y uno puede controlarse muy bien, incluso mejoran y a veces ya dejan de tomar medicamentos, o sea, tenemos que acostumbrarnos, y eso lo vamos a ver en los próximos temas, a que las enfermedades mentales son enfermedades como cualquier otra. Antes le teníamos una gran cantidad de prejuicios, pero más que todo es por ignorancia. Pero una enfermedad mental es como cualquier enfermedad que, bueno, hay unas que no tienen remedio, pero la mayoría tienen remedio, se alivian, algunas se curan definitivamente, otras se pueden tener bajo muy buen control. Entonces, y lo que nos ha limitado con las enfermedades mentales, pues ha sido nuestra ignorancia sobre la mente, pero cada vez vamos aprendiendo más. Les hablaba de el ondansetron, que ha sido muy útil para el tratamiento de la emesis por quimioterapia, lo cual ha hecho más llevadero y ha cambiado la, la expectativa en cuanto a la quimioterapia, porque al hacerla más llevadero, los pacientes se apegan mejor al tratamiento, lo cumplen mejor y hay más éxito en la quimioterapia. Además de que han surgido nuevos quimioterápicos y van a seguir surgiendo nuevos quimioterápicos que les van a tocar a ustedes. La cisaprida ha sido muy cuestionada, pero en algunos países como México sigue estando en el mercado y es una opción. Y para el manejo de la depresión y trastornos anímicos asociados,
Están los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que nos vamos a ver dentro en el siguiente tema. Bueno, aquí están los triptanes. Les decía, son fármacos relativamente nuevos, tendrán unos 20, 25 años, pero ya usándose aquí en México tendrán alrededor de 15 años. Al principio llegaron muy costosos, siguen siendo costosos, pero ya hay genéricos de sumatriptán y hay varios que cumplen ese requisito. El sumatriptán, como lo estamos viendo aquí, es un agonista 5-HT1D. Se usa principalmente para la migraña. Básicamente su uso es para la migraña. Pero aprovecho para hablar aquí de los alcaloides del cornezuelo del centeno, porque el fármaco más popular, sobre todo de comprar en mostrador para la migraña, es la ergotamina. Y la ergotamina es uno de los alcaloides que vienen del cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno es un hongo, sería el equivalente al hongo del maíz. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda del hongo del maíz que es una delicia culinaria? No, se ve que son norteños bárbaros del norte, ¿verdad? El guatipoche, algo así. Huitlacoche, el huitlacoche. Ya iba cerquitas, ya estaba cerquitas. Sí, o sea, es tan mexicano que su nombre es náhuatl, no tiene nombres hispanizados o castellanizados, sino su nombre es náhuatl. Bueno, este sería el equivalente, pero del trigo o del centeno. En Europa, o sea, Europa tiene varias características que por eso favoreció el desarrollo de su cultura. Y uno de los factores que contribuyó mucho al desarrollo de la cultura europea es que tienen mucha agua, llueve mucho. Excepto en algunas regiones de España y de Italia, en general en Europa tienen un clima con bastante agua. En algunas áreas muy frío, pero tienen mucha humedad. Entonces, yo creo que esas dos características climáticas tiene Europa, la humedad y el frío. Entonces, típicamente los europeos, sobre todo los más occidentales, son una cultura del trigo, así como los latinoamericanos somos una cultura del maíz. Ellos son una cultura del trigo. Pero en las partes nortes de Europa y en la Europa nororiental hace demasiado frío. Entonces a veces es difícil obtener cereales que puedan crecer en ese clima tan frío. El trigo no soporta tanto frío. Y se desarrolló el centeno, que es un buen cereal, muy nutritivo, pero tiene el problema de que cuando hay mucha humedad, lo cual también es común en Europa, empieza a tener contaminación con este hongo que aparece en la punta de las espiguitas, bueno, más bien de cada uno de los granitos,
como si fuera un cuernito de un color parduzco, a veces un poco más oscuro. Y que otra característica de los europeos es que tuvieron una edad media. Ahorita me estaba viendo. ¿Cómo? Ahorita me estaba viendo las sillas. Mándeme. Deje los silencios. Porque... A ver. Ya. Ya están silenciados. Ya nada más cuando quieran hablar activan su micrófono. Entonces, y esto ocurría pues en los cultivos y a veces ocurría en forma como de un brote epidémico. Ahora sí ya saben lo que es un brote epidémico, ¿verdad? O sea, en un área geográfica, de repente la gente tenía varios problemas. Entonces tenía problemas en ocasiones de cefalea, tenía en ocasiones problemas de abortos por la ergonovina, que también se sigue usando, la metilergonovina. La van a usar ustedes cuando ya nacen los bebés en los partos y luego sale la placenta. Generalmente se usa una ampolleta de metilergonovina para que se contraiga el útero y haya una mejor hemostasia uterina y deje de sangrar la mujer. La misma ergotamina y la ergocristina provoca en ocasiones un síndrome de Raynaud muy severo que puede provocar necrosis en las partes distales del cuerpo, o sea, en los dedos. Y la bromocriptina podía provocar galactorrea en mujeres y curiosamente también en hombres. Y estas cositas, el ácido lisérgico y el D-isolisérgico, había muy pequeñas, casi, o sea, el LSD como tal es más sintético que natural, pero esos dos primeros que son de donde se deriva el LSD, sí son completamente naturales, provocaban alucinaciones. Entonces, imagínense un pueblo así como, ¿qué les gusta? Como los Ángeles o Juana García, o alguno de estos pueblos así de 1000 habitantes o 2000 habitantes que están ahí dedicados a actividades agrícolas y que súbitamente empieza a haber gente con dolor de cabeza, con lesiones que pueden causar gangrena en los dedos de los pies y ocasionalmente o terminan en amputación o muere la persona, que los hombres empiezan a producir leche, que mujeres que no están lactando empiezan a producir leche, que tengan abortos las mujeres que estaban embarazadas, y que algunos empiecen a tener alucinaciones, que en aquellos tiempos pues les decían crisis de locura. Pues todo mundo, lo que dice, sobre todo en la Edad Media, que todos se lo echaban la culpa a Dios, pues decían, Dios nos está castigando, algo hicimos mal. Y bueno, pues ya, había exorcismos de pueblos, ¿eh? Entonces, ya ahora sabemos que pues no era el demonio, sino era
esta contaminación del centeno también a veces puede contaminar al trigo. Con este cornezuelo, a ver, dejen ver si me sale alguna imagen. Aquí estamos. Por cierto, ya les puse el material de este tema. Esa es la presentación, digo, del siguiente tema. Esa es la presentación de antidepresivos, un capítulo de un libro, un artículo de revisión de depresión, o sea, y de medicación antidepresiva, y uno que es relativamente nuevo, que es de ketamina y depresión, que probablemente les toque ya su uso clínico. Estos todavía son artículos en ensayos clínicos, donde la ketamina, que típicamente es un anestésico, pero que también puede producir ciertos estados anímicos, de hecho se usa como droga de abuso por los malosos, las venden. No tanto en México porque es más cara, pero sí se usa la ketamina. Pero se está empezando a usar aparentemente hasta ahorita con resultados prometedores para la depresión. Entonces, para los que tengan vocación psiquiátrica, pues aquí está, para que empiecen a darse una idea de cómo es más o menos la psiquiatría moderna. Bueno, ahí vamos a ver cornezuelo de... A ver, déjenme, que luego esto... Cornezuelo. Cornezuelo de centeno. Miren, si ven la imagen del internet de cornezuelo de centeno de Wikipedia. Sí, doctor. Entonces aquí está, este es el cornezuelo. Esta es la espiga de centeno y cómo sale este cuernito. Y ese cuernito pues es el que produce todo un montonal de mugreros que están precisamente en la tabla que les estaba mostrando. A ver. Entonces, no fue hasta ya posteriormente que se empezó, ya hasta el siglo XVIII, se empezaron a usar polvos dosificados del cornezuelo del centeno para tratar algunos problemas, sobre todo la migraña y como abortivo. No sé si a ustedes les dije o a otros de que en realidad en la Edad Media los médicos parecían en realidad más brujos que médicos y los brujos parecían más médicos que los médicos. ¿Por qué? Porque los brujos eran más racionales, eran más observadores y eran más vigilantes de lo que observaban. Dejen. Ya. Entonces ellos fueron los que empezaron a usar los polvos del cornezuelo para producir abortos, para crear cuadros de locura en las gentes y poder justificar su acusación
o perjudicarlos, o para la migraña. Claro que dosificar, el gran problema de la herbolaria, porque la herbolaria pues es básicamente una medicina como la nuestra, o sea, usa fármacos. Lo que pasa es que, bueno, están en la plantita. El problema de la herbolaria es cómo dosificamos. Es muy difícil dosificar, casi imposible, porque aún la misma planta, si tenemos, por ejemplo, ahorita últimamente está de moda la moringa para la diabetes. La moringa que se produce en Michoacán es diferente, o sea, se comporta posológicamente diferente, o sea, son diferentes las dosis que la moringa que se produce en Morelos o otra que se llega a producir en Durango. Entonces, no es, o sea, es un reto, de hecho no se puede, pues, olviden lo del reto, no se puede dosificar en una forma reproducible, la herbolaria, a menos que se necesiten dosis muy pequeñas, por ejemplo, el té de manzanilla, que sí tiene un efecto relajante en la musculatura lisa intestinal y que además pues, no pasa de ahí. Bueno, pues entonces está bien, ¿verdad? Pero si queremos dosificar fármacos que están en plantas y que son fármacos muy activos, muy eficaces y a veces muy potentes, dosificarlos a partir de tecitos o de plantas secas, y sobre todo cuando la gente a veces quiere hacer negocios desleales, como por ejemplo en la moringa, lo típico es que el principio está en las hojas, pero a veces los que la muelen y hacen polvo le meten tallos para que haga más volumen, pero a final de cuentas lo que están haciendo es diluyendo a la moringa, pues, o sea, a las hojas de moringa las están diluyendo con tallo. Entonces es muy complicado, pero a final de cuentas la herbolaria puede ser tan peligrosa como la farmacología que usamos en medicamentos. Lo que sí es de que la farmacología que usamos en medicamentos tenemos más certeza de las dosis. Entonces, todas estas sustancias vienen de este tipo de hongos. ¿Qué es la migraña? Nada más voy a hablar un poquito de la migraña porque luego mucha gente cree que la migraña es un dolor de cabeza. Pues sí, sí es un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza muy específico, donde típicamente es un dolor en hemicráneo, porque es un dolor de tipo vascular. En realidad lo que está doliendo son los tejidos perivasculares y vasculares. Entonces, en esta chica se nota muy claramente cómo el dolor es en una mitad de la cabeza, no en toda la cabeza. Y esa es una característica distintiva de las migrañas. Sí se han descrito migrañas bilaterales, pero es la excepción. Esta es un experimento que se hizo con resonancia magnética nuclear y que, por lo tanto, esta sí se hizo en humanos porque la resonancia magnética nuclear no es invasiva, aunque es muy incómoda para el paciente que participa, pero a veces de todos modos se la tienen que hacer. A los migrañosos a veces es frecuente que les hagan estudios de imagenología
o funcionales porque algunas cefaleas también pueden sugerir alguna tumoración. Entonces conviene identificar y caracterizar bien la causa. Entonces, este estudio es un resumen de varios casos y donde la coincidencia es, fíjense bien, en este eje se está viendo el flujo cerebral, el cual se puede evaluar a través de resonancia magnética. Y lo que estamos viendo es cómo en la migraña clásica es una migraña donde típicamente hay un aura. ¿Qué es un aura? Si le buscamos en el diccionario, lo que nos dice es que es un aviso. Típicamente el aura es lo que describe, por ejemplo, el Nuevo Testamento cuando se le va a aparecer el ángel a María, o sea que se ilumina el cuarto y luego después aparece el ángel diciéndole que va a ser madre del Hijo de Dios. No. Pero el aura es el aviso previo. Esto es un aura. La mayoría de los pacientes que tienen migraña clásica, insisto en el adjetivo clásica porque hay muchos tipos de migraña. Hay varias migrañas que no son clásicas. Entonces se comportan diferente. Pero lo que se entiende por migraña clásica, que es la más frecuente, el paciente tiene un aura. Esa aura es un aviso. Nada más que, bueno, no se iluminan los cuartos y aparece un ángel, sino generalmente son variantes. Al parecer depende de dónde es donde empieza el fenómeno vascular. Entonces hay pacientes que su aura es de tipo olfativo, entonces empiezan a percibir un olor a veces agradable, a veces desagradable. A veces hay pacientes que tienen auras visuales, algunos fosfenos, algunos escotomos, eh, o algunos fenómenos luminosos o de cambios de percepción del color. Hay pacientes que tienen auras sensoriales en la piel, donde empiezan a sentir em, alteraciones perceptuales en la sensación de la piel, un poquito como de hormigueo o sensación de calor en algún área del cuerpo, lo que típicamente se llaman parestesias. En fin, puede haber distintos tipos. Hay unos que tienen auras emocionales, o sea que se empiezan a sentir muy tristes, y entonces, ¿por qué le llamamos aura? Porque los pacientes al cabo de varios episodios aprenden que cuando sienten estas cosas es porque les va a dar migraña. Y generalmente hay un periodo de unos 30, 60 minutos. Entonces eso ayuda porque al paciente le permite ir y buscar ayuda o ir a la farmacia y comprar su medicina o pedir permiso en el trabajo porque le va a dar la migraña. Porque sí, el problema es de que la cefalea, sí, en muchos pacientes la cefalea llega a ser muy incapacitante. O buscar medicamentos y tratar de inhibir la cefalea. Entonces, esta aura se presenta, aquí lo ponen como a las 2 horas, y coincide con una disminución del flujo cerebral.
¿Qué es lo que puede provocar una disminución del flujo cerebral? Pues una vasoconstricción cerebral o meningia. Y luego, cuando empieza la cefalea, hay un aumento del flujo cerebral que se interpreta como que hay ahora una vasodilatación. Entonces, cuando hay la cefalea, es básicamente un fenómeno de vasodilatación y que se tienen ya bastantes evidencias de que esta vasodilatación coincide con una inflamación perivascular. O sea, esta vasoconstricción es inicial y luego viene una respuesta de vasodilatación, pero con inflamación del tejido vascular y perivascular. Y eso es lo que causa el dolor. Y esto explica por qué el dolor de la migraña es pulsátil. O sea, en realidad lo que causa la sensación dolorosa es cuando se dilata la arteria. ¿Por qué? O sea, siempre se nos dilatan las arterias. Cuando hay cada latido cardíaco se nos dilatan. Por eso es que ustedes pueden tocar el pulso. Pero no duele. Aquí el problema es que hay inflamación vascular y perivascular y entonces la onda de dilatación de la sístole causa dolor. Entonces, pues, este experimento bueno, no es un experimento, es una observación sistemática. Ha dado mucha luz sobre poder tratar de explicar la migraña. Curiosamente, en la migraña y en la depresión también, pero ahorita estamos hablando de la migraña, es de las áreas de la medicina donde la farmacología ha contribuido con muchas evidencias sobre la fisiopatología que está pasando en la enfermedad. ¿Por qué? Porque se empezaron a descubrir fármacos como los alcaloides de la ergotamina, por ejemplo, que aliviaban la migraña y entonces al empezar a estudiar qué es lo que hace la ergotamina, empezamos a obtener pistas sobre pues qué es lo que está pasando con la migraña. Y entonces aquí está un resumen de varios fármacos que actúan sobre la migraña y a partir de ellos se ha construido un modelo fisiopatológico de qué está pasando con la migraña. Casi todos los fármacos, incluyendo la ergotamina, algunos de ellos son antagonistas de serotonina. Entonces, esta es típicamente la ergotamina. Y aparentemente su efecto, bueno, no aparentemente, es un antagonista y entonces inhibe la unión de serotonina con los receptores 5-HT2 que están enriquecidos en el endotelio vascular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho acá, déjenme regreso, aquí, que los 5-HT1 y 5-HT2 provocaban liberación de óxido nítrico y vasodilatación? Pues estos, aquí los han asociado con los 5-HT2 y actúan sobre estos receptores de endotelio y liberan óxido nítrico. Y esto provoca la dilatación extracerebral y el óxido nítrico también aumenta la sensibilización de los nervios sensoriales. Ahora, este efecto puede ser inhibido por agonistas 1D. Acuérdense que los agonistas 1, los receptores 1, vamos a regresarnos de acá. Los receptores 1 están unidos a proteína GI, entonces son inhibidores. Entonces inhiben
la dilatación. O sea, esta dilatación que iba a causar el óxido nítrico, estos la pueden inhibir. Y por lo tanto, este es uno de los factores que pueden contribuir a la ayuda de los 5-HT1D. ¿Cuáles son los 5-HT1D? Los triptanes. Entonces, esto aparentemente es crucial. Y además, cuando los nervios se sensibilizan y tienen descarga sensorial, liberan neuropéptidos que causan inflamación perivascular y neuroinflamación. Y entonces este fenómeno de descarga de estos péptidos también es inhibida por los agonistas 1D, porque acuérdense que son inhibidores. Y bueno, el café-ergot típicamente es ergotamina y un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, la combinación de estos dos es porque aparte de que inhibe el proceso desde el inicio, ayuda porque disminuye la inflamación perivascular y neuroinflamación. Entonces, ese es lo que se sabe en los mecanismos periféricos. Ahora entramos a la caja negra. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque esto es lo que está ocurriendo en los vasos meningios y cerebrales. Pero ¿qué provoca que se libere la serotonina? Ahí, pues eso es lo que no se sabe, ¿verdad? Entonces, hay muchas teorías. Al principio hay una vasodilatación y luego una sensibilización. La depresión vascular causa el aura. La sensibilización de los tejidos, como lo vemos aquí, causa el dolor. Pero bueno, por lo menos nos ha puesto esto un modelo que permite explicar la acción de los fármacos que empíricamente hemos aprendido que funcionan para aliviar la migraña. Fíjense bien que digo aliviar. Aliviar quiere decir hacer más liviano. O sea, no la cura, sino le puede ser más tolerable, con menos sufrimiento, o espaciar las crisis o a veces sí interrumpirla desde el principio, pero no la cura. Ahora, esto es básicamente el modelo uno de los modelos con los que se está jugando mucho en lo que es la fisiopatología de la migraña. ¿Algunos de ustedes han visto fotografías dibujos y láminas de Netter? ¿Del libro, doctor? ¿De Netter? Sí. Sí. Dibuja bien, ¿verdad? Y sobre todo es un gran pedagogo en medicina. Bueno, fue un gran pedagogo porque lamentablemente falleció. Y han aparecido, bueno, ya varios dibujantes que han tratado de continuar con esa trayectoria. Y uno de los interesantes es Adam. Y esa es una fotografía, bueno, no un dibujo, una lámina de él, donde típicamente lo que muestra es todos estos vasos son los que pueden tener vasodilatación.
Por eso hay algunos pacientes que también lagrimean junto con la migraña o que tienen rinorrea y generalmente es una rinorrea nada más de una fosa nasal o tienen dolores dentarios del hemicráneo donde tienen la migraña. Y pues típicamente la migraña generalmente produce fotofobia, entonces el paciente tiende a cerrar los ojos y a tener un rictus de dolor, pero que a la vez busca calma porque se le hace que ha aprendido que si se empieza a mover va a aumentar la frecuencia cardíaca y entonces va a aumentar la frecuencia de su dolor. Entonces, generalmente se quedan en paz, se acuestan, cierran las cortinas, apagan las luces, se toman las medicinas que tienen y se quedan a aguantarse y a esperarse que les pase el dolor. Entonces, es una figura que las puse porque ejemplifica muy bien el rictus y un poco la base anatómica de las características del dolor. Generalmente es en el hemicráneo. Claro, esta chica sí no tiene cara de que le duela nada, pero bueno, ahí dibujan donde le duele. En ese sentido es más clara esta figura porque esta figura sí tiene el rictus de dolor. Bueno. Entonces los triptanes han sido muy buenos. Sin embargo, son fármacos. Acuérdense que los fármacos son venenos también. Todo depende de la dosis. Entonces, en algunos pacientes provoca sensibilidad y dolor de cuello. En algunos pacientes llegan a provocar vasoespasmo coronario, lo cual, pues, eso ya es una limitación. Si algún paciente llega a tener algún espasmo que se traduzca como una angina, pues obviamente ya no le vamos a andar recetando a ese paciente triptanes. Entonces, hay variación, o sea, no se pueden usar en cualquier paciente. Y hay pacientes que tienen efectos que pueden ser muy molestos. Dejen, corrijo aquí. A ver. Ahora sí. Ahora sí. O sea, todavía son caros. Ya cada vez menos, pero sí, aún los genéricos son caros. Algunos tienen un metabolismo hepático y renal que hace que y pueden provocar efectos de hepatotoxicidad o de alteraciones vasculares renales que hacen que estén contraindicados en la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, sobre todo el L-triptán y el noratriptán. Entonces el sumatriptán sigue siendo una buena opción para ellos. Y hay pacientes que tienen el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una alteración en la conducción del estímulo cardíaco, que mi Guyton sí lo traía, yo supongo que a lo mejor el de ustedes también. Algunas personas tienen este síndrome, algunos lo tienen diagnosticado, otros no saben que lo tienen. Y el solmitriptán, que es otro triptán, está contraindicado porque puede provocar bloqueo y arritmias. Entonces, como ven, eso ha sido una limitante para que se disperse el uso. La ergotamina también tiene sus problemas, ¿verdad?
A veces provoca síndrome de Raynaud, alteraciones vasculares de tipo oclusivas, pero sobre todo son distales, pero la mayoría de los pacientes las toleran. Entonces, por eso sigue siendo el fármaco más popular. Sin embargo, cuando el paciente responde bien y con pocos efectos colaterales a los triptanes, le cambia su vida, porque prácticamente puede abatir una crisis de migraña. Como les digo, no la cura, sino... Ahora, una cosa, como es un agonista serotoninérgico, no se puede usar por más de 3 semanas. Acuérdense de que todos estos fármacos, por el tipo de receptores y efectos a largo plazo que tienen, el riesgo de una fibroplasia subendocárdica y fibroplasia retroperitoneal existe. Entonces, no se pueden usar como uno quisiera, porque pues estaría re padre, pues ya usarlo siempre, ¿no? Todos los días, pero no se puede usar de esta forma. A ver, déjenme ver si ya me faltan 2. Entonces, ya para resumir, para cuando hay síndrome carcinoide, que habíamos dicho que es un síndrome raro, pero si se dedican a la medicina interna lo van a ver, o a la cirugía general y operan mucho, es probable que lo lleguen a ver. Estos pacientes, mientras que se operan, o a veces se consideran inoperables porque tienen muchos tumores, se manejan con paraclorofenilalanina o paracloroanfetamina que inhiben a la hidroxilasa del triptofano. Ya habíamos hablado cuando hablamos de antagonistas adrenérgicos que la fenoxibenzamina también tiene antagonismo con serotonina y antihistamínicos, pero en realidad no se usa para eso. Se los dejo porque luego a los libros les da, digo, a los exámenes de residencia les da por preguntar curiosidades como esta. La ergotamina, la dihidroergotamina son agonistas parciales de serotonina. Este último fármaco es muy curiosito. Es la cipreptadina. Es un fármaco que es un antihistamínico y antagonista serotoninérgico HT2. Entonces es antihistamínico, pero provoca un poco de sedación y promueve el apetito. Curiosamente, el mayor uso, por lo menos en México, que no hay mucho control, lo usan como promotor del apetito. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando son niños, las mamás llevan a sus niños con el pediatra o con el doctor, y ya después de que ven y lo revisan y ven que tiene una gripe o una gastroenteritis o alguna molestia y le empieza a dar el tratamiento, cuando el médico está haciendo la receta, casi siempre la mamá pregunta, oiga doctor, ¿y qué le puede dar para que coma? Porque casi no come. Y ustedes ven al niño y lo ven así, gordito, cachetón. Bien. Y dicen, ¿cómo que no come? Sí, no quiere comer. Lo que pasa es que la mayoría de las veces se debe a malos hábitos alimenticios. O sea, que el niño al salir de la escuela come alguna golosina, algunas papitas, algunos churritos o algo, y ya cuando se sientan a comer, ya no tiene hambre. Pero la mamá siempre están preocupadas por eso. Y los pediatras,
con la idea de que esa mamá vuelva con su niño, le recetan ciprofloxacina y sí, realmente sí promueve el apetito y les da más apetito a los niños y se ponen más gorditos. La ketanserina y ritanserina se usan como antihipertensivos, pero cada vez se usan menos porque hay más opciones terapéuticas. Y el ondansetron es el prototipo de los anti-5-HT3, y les decía que ha cambiado la expectativa en el tratamiento de quimioterapia de cáncer. Y aquí terminamos los serotoninérgicos y mañana empezamos con antidepresivos. Entonces,